Buenas bendiciones, mis amados, aquí de vuelta con ustedes, con un corazón encendido, porque sé que el avivamiento de Dios va a estar en todos los lugares del mundo. Ya no va a estar sino en unos 4 o 5 lugares. Es el tiempo en que el acelerador de Dios anda buscando obreros que deseen que Dios se encienda, que no se enciendan ellos mismos y después quieran aparentar o decir o pensar que están avivados. Pertenecen a aquellos que leímos en el capítulo de Isaías, que sueñan que tienen cómo saciar el hambre y cuando se despiertan se dan cuenta que están hambrientos. Se acuestan pensando que su sed va a ser calmada y cuando se levantan se dan cuenta que no hay agua y que todavía tienen sed. Estamos hablando de aquellos que de verdad, de corazón, desean que su barro, que su vasija sea vuelta a ser, porque el alfarero en esta vez no vas a ser tú mismo, que vas a construir en base de tus pensamientos, de tus intenciones, y tú mismo eres el que va a mover la rueda en que vas a ser tallado. Estamos hablando de aquel que puede hacer todas las cosas para que se entregue y sea quebrado, sea hecho de nuevo. Ese es el obrero que Dios anda buscando, aquel que no necesita posición, aquel que no necesita poder, aquel que no se codea con los que Dios usa para sentirse él honrado por andar parado al lado de un hombre, sino que anda buscando cómo poder absorber todo lo de Dios para que Dios en él pueda hacer. Pero para eso tenemos que quebrar, para eso tenemos que morir. Para eso tenemos que dejar de acomodar tantas las cosas a nuestro parecer. Yo copié aquí un concepto de cómo quebrar esa vasija dentro de la parte ministerial, porque es bien importante. Igual que si una familia no progresa, el sacerdote de la familia de seguro que no tiene encuentros con Dios. Y si él no está en la mirilla de los ojos de Dios, pues no habrá altar familiar en esa casa y será una casa disfuncional. Asimismo son las congregaciones. Si su líder no comienza él, por ser avivado, tener ese altar familiar en la casa, ¿cómo va a ser un altar familiar en la iglesia para Dios, en donde hay que estar con las rodillas dobladas pidiendo por los pecadores que están allá afuera, por los que no conocen o por los que conociendo no han podido mirar el evangelio como un punto de referencia de salvación? Y andan yendo al brujero, al de las cartas, al de la quiromancia, al horoscopero, buscando aquí y allá, psicólogos, terapeutas, en toda parte andan buscando. Es un vacío que hay que llenar. El problema es cómo lo vamos a llenar. Entonces, si nosotros no podemos quebrar eso, no vamos a provocar a Dios si nos estamos engañando a nosotros mismos. Podemos ir con palabras infladas, jactanciosas, con arrogancia, con altivez, pensando que lo que estamos haciendo y las palabras que hablamos, de lo que estamos pensando, por cuanto es teología, es doctrina, está agradando a Dios. Y Dios dice que se acercan con sus palabras y me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Son aquellos altivos, orgullosos, jactanciosos, egoístas, que Dios mira de lejos, porque Dios va a hacer el avivamiento en el humilde, en el que sepa que Él no puede hacer nada, que es Jesucristo a través del Espíritu, en alguien que tenga el deseo y el propósito de ver a Dios hacer. Esa es la fe que funciona, la fe que está colocada en Él, la única fe que provoca cosas que vengan del punto en donde está Dios a Él, donde estamos nosotros, es la fe que lo ve a Él hacer. Pero fe porque tengo conocimiento, doctrina y teología, y que ese conocimiento te va a producir, bueno, eso es lo que te va a hacer hasta ahora. Hablar palabras de tu corazón que no son conforme el deseo de Dios, sino conforme el pedir y el dame de todos los días. Entonces es necesario que en esa veneración que buscamos hacer a Dios, con nuestras palabras, se cambie ese sistema para empezar a hacerlo con las palabras de Dios, para que entonces Él sí pueda coger este barro
que somos nosotros, que se ha dañado, se ha secado, que no se deja trabajar, que no deja formar la vasija de Dios, porque está basado en lo que hemos aprendido por presunción, lo hemos aprendido generacionalmente, como costumbre, como rito, y lo hacemos parte de nuestra vida, ser llevado a nuestra propia mesa. Porque aquí es el tuyo el que tiene que morir, el que hay que destruir. Ahí es donde Dios va a trabajar, pero ya ahora todo tu sentir, todo tu pensamiento va a girar en lo que Dios hace girar la rueda de sus principios. Cuando la palabra de Dios está girando y está siendo morada dentro de ti, el principio de Dios que Él mueve, el que le colocó su espíritu para que se esté moviendo, el que construye, el que hace, llena todos los espacios de tu ser, viene a ser la morada de Dios. Entonces, ya estaremos dispuestos a dejar el púlpito y los elocuentes sermones preparados con toda la ayuda de la informática que contamos hoy, en colocar nuestras rodillas delante del propósito de Dios. Es abandonar lo que hemos hecho por tiempo que no ha producido nada, y ahora queremos doblar nuestras rodillas interiores, que es nuestra alma, y comenzar a gemir y desear que pasen cosas en donde Dios nos ha colocado. ¿Cuántas veces tú has ido allí, al lugar donde te reúnes con esos 30, con esos 50, con esos 70, y que cuando llegas a 200 y crees que ya arrancaste, de pronto viene una estampida y se van 50 o 100? Y entonces tu corazón se llena en ese dolor y esa amargura de que me dividieron la iglesia, de que tanto que hice por ellos y mira cómo me han pagado. Todas estas respuestas que nos llegan a nuestra mente es un índice de que todo lo que hicimos lo hicimos para nosotros. Claro, la puñalada regresa y te corta el corazón, porque estás viendo todo lo que hiciste para ellos y no te lo pagaron. Nunca lo hiciste para Dios. Eso te da a entender de que te está pasando eso, y que siempre estás pendiente. Ay, llegó fulanito, porque es que fulanito trae 7, y si no viene él, pues faltan 8 con él. Y si llueve, ay Dios santo, si llueve no vienen, y yo necesito que entre el ingreso para pagar la renta de este local, me están dejando solo. Y entonces cada vez estás viendo que las cosas van peor. Es que la economía está haciendo que la gente no tenga ni con qué venir a la iglesia. Estamos sufriendo un ataque terrible. No, no estás sufriendo un ataque terrible. Lo que hiciste en tus fuerzas se está agotando. Porque hay personas que en este momento, que la crisis es mundial, sus iglesias en vez de tener menos, tienen más. Porque el hambre de Dios, de buscar cómo solucionar sus problemas, los ha llevado a un lugar en donde no se está pensando en la intención humana, sino en qué Dios quiere para esa gente. Y como se van para sus casas con una solución en la mano y en la mente y en su corazón, pues están trayendo multiplicado más. El que se va, el que vino solo, volverá con 2, y esos 2 volverán con 5, y así se sigue aumentando el reino de Dios, porque ese hombre y esa mujer tiene sus rodillas dobladas en medio de lo que antes eran 50 sillas, clamándole al Señor, ni por multiplicación, ni por milagros, ni por señales, ni por edificio nuevo, ni por emisora y televisión nueva, o programas pagados, ni porque tú viajes por el mundo. Sus rodillas están dobladas en que Dios coloque en su camino arrepentimiento con todos sus vecinos, que son los primeros, que sabiendo que hay una iglesia en la esquina, ni pasan, ni la miran, porque no hay allí una provocación delante de Dios que traiga culpabilidad a ellos para que se arrepientan y pasen a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, más profundo. Si la familia la familia tuya no está en la iglesia, es porque el testimonio tuyo delante de ellos no provoca el arrepentimiento, el dolor para ir a buscar a Dios. ¿Dolió? Claro que eso es lo que necesitamos, que te duela. Es culpa tuya, que el testimonio tuyo, basado en que, no, estoy en el reposo de Dios, en la paciencia de Dios, Dios tiene su tiempo, Él lo va a hacer en su tiempo, es que todavía no es el tiempo de ellos.
Y no queremos aceptar que es que nosotros no provocamos en ellos un dolor y un arrepentimiento para que sientan la culpa por el pecado. Y cada vez que nos ven, lo que hablamos, cómo nos comportamos, el lenguaje corporal que utilizamos, la respuesta que damos en servicio para ellos, les dice que nosotros hablamos de Dios, pero nos portamos como impíos. Veneramos a Dios de palabras, pero nuestro corazón está lejos. Lejos. Mientras eso suceda y nuestras rodillas no estén dobladas, y no tanto estas, hay que mirarlas de acá adentro, que esas son las que importan. Esas son las que Dios mira. Un alma gimiendo por tus seres, por tus hermanos, por tus padres, por tus parientes. Ahí se enciende el avivamiento. Entonces podrás orar por la congregación, por el barrio, por los vecinos. Ese es un avivamiento. Y cuando tú puedes contagiar a los tuyos con lo mismo que tú estás viviendo, y todos hablan el mismo idioma, todos piensan lo mismo, todos están haciendo lo mismo para agradar a Dios, todos están pensando en que Dios hace, entonces Dios va a hacer. Será cuando Dios va a hacer, porque nos convertimos en provocadores de un avivamiento. Ahora mira esto. El Señor dice que anda buscando ese tipo de obreros. Los anda buscando. Si Dios es el que más anhela encontrar gente que quiera meterse en ese sentir de Dios. Y entonces Dios está dispuesto a pasar por alto todo lo que hemos hecho en nuestros propios pasos, en nuestros propios planes, para Él colocar en esos obreros. Volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Quiere decir que los responsables de poder tener la lectura de la palabra de Dios van a quitarse en ellos para que Dios piense de lo que Él ha puesto dentro de ti y Él pueda tener la autoridad como Dios para usarte a ti. Y entonces de ti saldrá la autoridad que maravillará, cambiará las almas, porque no será en tu principio, en tu conocimiento, ni con tu autoridad. Se lo estás dejando todo a Dios que lo haga, y Él, igual que con Jesús, va a tomar todo eso, y entonces muchos Nicodemos van a ver que lo que hay dentro de ti tiene que venir de Dios, porque si no, no podría pasar. Y es cuando Dios va a hacer. Pero dice, ay de los que van muy profundo, buscando pero no lo de Dios, sino sus intenciones. Dice, ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor. ¿Sabes qué está diciendo? Unos tarados que no saben que yo los creé, que parecen más sellados que una lata de sardinas, que hay que meter una maquinita para abrir la pared, que tienen soldados con soldadura. Porque, óyeme, no pueden entender que todo lo que tú pienses, aún las intenciones de lo que piensas pensar, ya Dios las conoce. Y que las conoció antes de que tú fueras. Porque para poder hacerte un destino, tuvo que conocer el destino, y por tal razón, usando su omnisciencia y su omnipresencia, Él estuvo antes que fueras y cuando ya dejaste de ser. Y Él pudo ver las determinaciones y las actitudes que ibas a tomar cada día. Y en las que Él vio que tú ibas a estar para Él, Él colocó bendición para ti y para los demás. Quiere decir que tú no has llegado al día y ya Dios sabe lo que te va a pasar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú vuelvas en sí, para que sepas este principio y que no creas que porque estás maquinando o pensando ver cómo sacar provecho de hacer algo, tú antes de pensar en eso, sepas que ya Dios lo sabe. Y que si tú sigues tapando la verdad de Dios con tu mentira, la verdad de Dios no va a quedar oculta, va a brillar. Lo que sí es que lo que era para ti, se lo vamos a dar a otro. Y otro estará haciendo lo que Dios hubiera querido preparar para ti. Entonces la jarra preciosa que ese alfarero estaba haciendo, se va a destruir y va a tener que ser
como lo que viste en los ejemplos anteriores, ir bajando de calidad cada vez más, porque ese es lo que tú buscas ser, no lo que Dios quiere hacer. Entonces él dice, y realizarán sus obras en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Eso es ignorar el principio. El que ignora el principio hace como decía Jeremías. Versículo 11 del 18 de Jeremías. Ahora pues habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, he aquí, estoy preparando una calamidad. Pero el Señor no es malo. ¿Por qué me va a preparar una calamidad? Bueno, en capítulos anteriores estuvimos mirando cómo la Escritura dice que aún el que está hecho para hacer daño está preparado para que en el día de la desobediencia él sea la disciplina de Dios. Porque él va a tomar ventaja de ti por la desobediencia y va a causarte el estrago de lo que tú sembraste. Porque tú vas a recibir lo mismo que tú determinas. Tu mañana, tu próxima semana, el próximo mes, a lo mejor el resto de tu vida se va a decidir hoy, en el día que tú tomes errado o bienaventurada una decisión. Tú hoy puedes marcar tu desgracia para toda la vida. Tú, por ejemplo, que piensas que no, una canita al aire con mi vecina, eso nadie se va a dar cuenta, y resulta que en esa canita al aire la vecina está infectada porque su marido la infectó, tú no sabes, y ahora tú tienes el SIDA. Y entonces ese ratico de 20 minutos, 30 minutos, ponle una hora, porque fue a la carrera para que no te sorprendieran. Entonces ahora te enferma a ti, tú no lo sabes, se enferma a tu esposa. Pero tus hijos se van a quedar sin padre y sin madre. ¿Ah? Una decisión de un ratico marcó toda la vida. Aquella niña que se le dijo hasta el cansancio, no puedes hacer esto, porque primero es pecado contra Dios, y segundo, vas a marcar tu vida para siempre, porque actuando en desobediencia y estando en fornicación, Dios no te va a poder bendecir. Bueno, no hizo caso, tiene 15, 16 años, y ahora tiene una criatura que su novio, que tiene 16, arrancó a correr. Y sus padres lo patrocinan para que no se case con ella. Una decisión errada puede cambiar la vida. Aquel momento en que te apresuraste de tal manera que ofendiste a quien te da el trabajo, porque yo soy así, a mí nadie me cambia, y ahora perdiste el trabajo. Y vas a buscar trabajo y sabes que lo que vas a conseguir está a la mitad de lo que tú quieres, pero tienes necesidades al precio en que estabas. Una mala decisión cambió tu vida. Aquel negocio que pensaste por donde sospecha que era tuyo, invertiste todo lo que tenías y no se dio. Y ahora hay que pagar las deudas por una mala decisión. Así es la vida, y con Dios funciona igual. He aquí, estoy preparando calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Pero hablando de que él quería hacer maravillas, cuando les llamó la atención, ahora les dice, les da ánimo para que no lo sigan haciendo mal. Volveos, pues, cada uno de su mal camino. Dios le está diciendo, mira, lo que ustedes están haciendo, ustedes están sembrando para el mal. Por cuanto ustedes están sembrando para el mal, del mal van a recoger. Viene un castigo de camino porque eso es lo que ustedes están sembrando. Te va a alcanzar, te va a golpear. Estás haciendo todos tus proyectos en tus propios planes. No me tienes en cuenta. ¿Por qué? Porque el hombre viejo que vive en ti, que está viciado y acostumbrado a hacer las cosas como las has aprendido, necesita ser entregado a la rueda para ser destruido, desbaratado, arrancado, sacado de esa manera vana de pensar, en donde los deseos y la satisfacción de tu alma, todo lo que busca es perdición, acomodo para un momento. Yo quiero que regreses porque te quiero hacer nuevo, quiero quebrar ese barro, tu naturaleza aprendida, y quiero volverte a que reaprendas lo mío, y yo voy a hacer de ti una jarra de valor. Pero ¿sabe qué dijeron?
Volveos pues cada uno de su mal camino, y enmendad vuestros caminos y vuestras obras, hechos, pensamientos y palabras. Mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. O sea, esta gente desprecia el principio de Dios, el consejo de Dios, para poder recibir aquel pensamiento de Dios que dice, yo sé, conozco tus pensamientos, sé que son malos, los míos son mejores, de prosperidad, de sanidad, de abundancia, de tranquilidad, de reposo. Pero ven a mí, acércate a mí, invócame a mí, a que yo te arregle tu corazón, y verás cómo te voy a llevar a otro lugar. No me hagas planes allá en secreto pensando que nadie se va a dar cuenta, porque yo te estoy viendo. Y aún me los estás presentando para que yo los bendiga, como si están diciendo, Señor, ponte de acuerdo con mi plan. Pero te quiero decir que así no, pero yo, dice el Señor, tú tienes que venir por el plan que yo tengo para ti. Y ese sí va a funcionar y te va a traer de mi abundancia, de mi gracia, de mi favor. Entonces dice en Isaías 29:16, qué equivocación la vuestra. ¿Es acaso el alfarero como el barro, para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? Esto es fuerte. Dios le dice, ustedes están equivocados. Ustedes no pueden tratarme a mí como si el barro fuera quien formara la jarra, y quién es el que está parado ahí al lado que me está diciendo cómo yo tengo que ser. Es como si la jarra le dijera al alfarero, quita tu mano de ahí, porque no me gusta la vuelta que me estás dando, yo quiero tomar otra figura. Entonces, cuando eso está pasando, el alfarero quita la mano para que la jarra se haga conforme a sí sola. Lo único malo es que la jarra no puede tallarse ella misma, porque ella está hecha para que la modelen, para que la hagan. Así es el barro. Pero cuando no puede ver eso, se le va la vida anhelando el conseguir y no consigue. Porque tu hacedor tiene que formarte. Y entonces dice, ¿qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro, para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? ¿Sabe qué quiere decir esto? Romanos capítulo 9. Ahí es donde el Pablo, con ese trueno que le dio en su mente el Espíritu de Dios, dice lo siguiente, hablando de la construcción, de cómo la vasija le está respondiendo al que lo está haciendo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Como si la jarra estuviera mirando así y le dijera, oye, pero tú no eres Dios, tú no ves que me está yendo mal, ¿por qué tú no haces algo? ¿Por qué tú no cambias mi vida? ¿No estás viendo cómo estoy sufriendo? ¿No estás viendo cómo me está yendo? ¿Cómo me estoy estallando contra todo? ¿Qué haces tú? Sí, porque cuando nos va mal es más fácil echar la culpa a Dios que decir que nosotros lo hicimos mal. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces esto lo han interpretado tanto tiempo mal la gente que habla entre comillas de gracia, de que no tenemos albedrío, porque de todas maneras Dios va a hacer con nosotros lo que Él quiera, pero se vuelven principios que están establecidos aquí, como por ejemplo, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar
mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que el que quiere, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? O sea, el apóstol está hablando aquí de algo que es maravilloso cuando tenemos la luz. La posición es la siguiente. La persona que le está yendo mal se para, si no es que me está yendo mal porque Dios no me ayuda. Si Dios me diera la mano, yo podría salir. Dice que es mi padre, pero no lo veo que actúe como padre. Debería de ayudarme y no me ayuda. Todos los días voy y le oro por esto que tengo, pero todavía no recibo nada, estoy peor cada vez. Entonces también me está hablando, yo estoy leyendo, que es que Él tiene misericordia y compasión de que Él quiera. Entonces, ¿será que no quiere conmigo tener compasión y misericordia? Entonces el profeta me está mintiendo. Me dice que la misericordia y la compasión de Dios están extendidas y que Él desea hacer maravillas conmigo. Pero aquí estoy leyendo que Él va a tener misericordia y compasión de el que Él quiera. Eso me suena como si Dios lo va a hacer con el que a Él le dé la gana. Y también podría colocar al lado la palabra Dios está discriminando. Porque con uno sí, conmigo no. Ah, pero tú no miras que ahí están colocando dos nombres importantes, que es Moisés y Faraón. Moisés pensó que él podía sacar al pueblo de Israel y él podía ser su líder. Y cuando tenía 40 años, un hombre prestante, con autoridad, con poder, dice la Biblia en Hechos 7:20 que era poderoso de palabra y de hechos, o sea que era conocido su nombre. Los hebreos sabían que él era un hebreo convertido a egipcio y que la autoridad que tenía era suficiente para llegar a ser faraón. Pero él desechó todo eso por ir a libertar a su pueblo. ¿Cómo presentarse delante de un pueblo que no lo reconocía como un paladín hebreo, sino como un paladín egipcio? Bueno, tenía que hacer una demostración de que él podía ser su líder. Entonces va y mata a un egipcio en presencia de ellos, ocultándose de los egipcios que no lo vieran, pensando que mostrándose como líder, lo iban a apoyar. Pero al otro día, cuando quiso entrar en defensa, en medio de dos hermanos, lo acusaron. Y cuando el faraón que estaba reinando se dio cuenta, lo quiso matar, tuvo miedo y huyó. Te pregunto, ¿era buena la intención de Moisés? Claro que era buena. ¿Estaba en el propósito de Dios que Moisés libertara al pueblo? Claro que sí. ¿Qué pasó? Bueno, fácil. La Escritura dice que Abraham recibió una promesa de que el pueblo iba a estar preso 40 años en esclavitud y que a los 400 años el Señor lo iba a sacar. Pero si tú lees en Éxodo, te vas a dar cuenta que no salió a los 400, salió a los 430. ¡Wow! Entonces mintió Dios. No. Dios quería sacarlo en 400. Pero Moisés se adelantó 10 años, porque si estuvo 40 en el monte y salió a 430, cuando en el año 390 Moisés se presentó a hacer el plan de Dios sin estar listo. Dios pudo ver todo eso usando su presciencia y su omnisciencia, y miró que aunque él prometió que lo iba a hacer, también vio como Moisés iba a dañar el plan. Y le hizo ver al pueblo para que el pueblo aprendiera a creer en el tiempo de Dios. Pero Moisés es culpable de que el pueblo se demore 30 años más en salir, porque él se adelantó 10 años. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Llevarlo al taller, colocar su mesa y comenzar a hacerlo de vuelta, porque él quería sacarlo con su fuerza, con los principios que había aprendido, con la autoridad que él tenía, pero nada de eso pertenecía a Dios.
Eso lo había adquirido en Egipto. Y Dios quería que fuera con su gloria, con su poder. Tuvo que llevárselo 40 años y demorar 30 años el plan que Dios había establecido para poder sacarlo bajo el poder y la gloria de Dios. Ahora fíjate la diferencia. Moisés se dejó llevar a la mesa y aunque se volvió tartamudo, porque si Hechos 7:20 me dice que era elocuente, y en los 40 años que estuvo en el desierto, casi hablando con nadie, se fueron bajando tantas sus estimas que perdió hasta el conocimiento de hablar correctamente, y cuando vino ya era tartamudo. Todo eso le pasó a Moisés, pero estaba en la mesa de Dios, estaba en la mano de Dios. Era el hombre que Dios iba a usar y él quería que Dios lo usara. Su principio fue bueno, pero fue equivocado. Y ahora en 40 años él va a aprender a depender completamente de Dios. Entonces, algo que hubo que destruir y volver a hacer, se dejó hacer y se dejó destruir para hacer conforme el corazón de Dios. Por cuanto se dejó destruir y volver a hacer conforme el corazón de Dios, Dios lo usa 40 años después, 30 años después de su propósito que había propuesto hacer con el pueblo, porque la vasija se dejó de embaratar, destruir y volver a hacer. Y entonces, ¿cómo queda eso? Que él escoge a uno y a otros no. Bueno, escogió a Moisés porque vio que Moisés iba a darse a la obediencia, a entregar la voluntad para que Dios no pudiera tallar en esa vasija. Ah, pero también vio al faraón. Déjame tomar agua. ¿Te gusta? A mí me gusta más. También vio al faraón. Cuando él quiso con el faraón hacerlo y no lo podía hacer, porque vio que su corazón se ensoberbecía cada vez más. Profeta, y era que él extendió la misericordia y la compasión al faraón. Siempre Dios quiere que todas las personas conozcan del plan de salvación de Dios. Para Dios no hay ni blancos, ni negros, ni indios, ni ricos, ni pobres, ni enfermos, ni melancólicos, ni gente muriendo. Para Dios todos son seres que Dios pagó con su vida, se bajó dejando todo su trono, toda la belleza de Él, para venir a ser como nosotros y morir por nosotros, por ti y por los que todavía no conocen del Señor, aún por los que lo nieguen. También por ellos hizo provisión para salvarlos. Pero el corazón del faraón se endureció de tal manera que, ¿sabes qué hizo el Señor? Con cada provocación de Dios, Dios iba endureciendo el corazón del faraón, porque el orgullo del corazón del faraón, la jactancia, el egoísmo de creer ser el más poderoso y aparecer en la escena otra persona más poderosa que él y que sus propios dioses, no le permitía soltar lo que él era. Entonces, por cuanto eso pasó en la vida de esos dos hombres, uno fue usado para perdición y ese que fue usado por perdición fue usado para que en él se pudiera manifestar la gloria de Dios. Pero aquel que se dejó usar, que se dejó volver a formar, en ese que se puso en la mano del alfarero, porque el barro se daña en las manos de Dios cuando el barro no se deja trabajar, cuando se deja inyectar, cuando se deja malograr por el sistema, por el mundo, por el aire que lo rodea, por el lugar donde se mueve. Eso le pasó al faraón. Moisés sí lo logró, él no lo logró. Entonces no es del que quiera hacer más cosas. Contigo es. Así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende, mi hijito o mi hijita, de lo que tú quieras hacer, ni a dónde corras. Si eso no está bajo la mano de Dios y la dirección de Dios, vas a correr para hacer un vaso de deshonra. ¿Por qué vas a correr en tus propios planes? Eso es como leímos en Jeremías: desecharon hacer la voluntad de Dios para seguir lo que se habían propuesto en su corazón hacer. Tú tienes que escoger qué es lo que tú quieres hacer, porque es de la única manera que te va a pasar. Puedes
agarrarte de la misericordia y la compasión de Dios, que te va a dar a conocer su amor y su perdón, o puedes negarte a ellas. Pero tú puedes seguir corriendo, queriendo hacer para Dios, y en esa carrera te estás alejando de Él. Tú puedes querer seguir presentando tus proyectos y meterle todas las ganas y toda la fuerza, pero si no son los de Dios, te va a pasar exactamente igual que pasó con Moisés, con la única diferencia de que Moisés decidió que él no iba a correr su principio. Cuando se dio cuenta del descalabro, que tuvo que huir hasta con las ropas de egipcio que tenía, porque así se presentó delante de las hijas de su suegro Jetro. Porque el miedo es parte de la maraña de las malas noticias, de la duda, de la murmuración, de la queja, que Satanás usa para tenerte sometido a él y a sus planes, y hacerte creer que la carrera que llevas, aunque tenga el nombre de Dios y parezca que es para Dios, está lejos, lejos está tu corazón de hacer las cosas para Él. Son alabanzas y veneraciones religiosas aprendidas que repetimos por tiempo y hablamos palabra de Dios como si ella nos trajera la vida, pero amanece y volvemos a acostarnos pensando que hoy sí va a pasar y no pasa. Porque la autoridad de Dios no está en la palabra que hablamos. La autoridad de Dios no está en el pensamiento que colocamos de Dios en nuestra mente, ya que en lo profundo de nuestro corazón queremos que nuestros planes, los que creemos que están escondidos delante de Dios, se van a producir. Estamos pensando para nosotros, estamos pensando para nuestros deseos, para nuestros egos. No estamos pensando para Dios, y nuestro camino va a ser igual que el del faraón. Pérdida, 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 pérdida. Porque el enemigo que está preparado para pagar a aquel que se aparta de Dios, o a aquel que desconoce la voluntad de Dios, los premios que él tiene conforme al pecado son mal, mal, mal y mal. Tú piensas que porque tu árbol está grande y está dando sombra y estás esperando que nazcan las flores para ver los frutos, qué sorpresa te vas a llevar cuando comiences a ver que las flores no parecen flores y que se caen sin dar fruto, y que los que logran dar fruto nadie los puede comer. Porque son las cosas que leíamos en Isaías, que tenemos que cegar, pero que cerremos los ojos y nos hagamos los ciegos, porque delante de Dios es podrición. Nauseabundo, dan ganas de trasbocar, son inmundicia delante de Dios. Pero para que nosotros seamos usados por Dios, tenemos que permitir que Él quiebre la vasija y ser traído a la mesa de trabajo de Dios, y que sea Dios quien mueva la rueda de su palabra y sus principios, y nosotros permitamos que esos principios sean los que muevan, para que nuestras circunstancias, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras decisiones, los sueños de noche, las visiones del día, sean conforme al propósito y la voluntad de Dios. Ahí empieza un avivamiento. Eso sí es un avivamiento. Pero, próximo programa. En el nombre de Jesús, yo te deseo lo mejor de Dios, y que Dios te esté desafiando, te esté retando, para que tú, igual que yo y que todas las personas, quebremos la vasija que hemos formado, para que Dios reconstruya la suya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.